Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá número 41 de Pinjas. Ya la próxima semana estaremos terminando este libro de números. ¿Qué significa Pinja? La palabra Pinjas significa boca de serpiente. Boca de serpiente. Pinja, esta parashá o el nombre de Pinja es ampliamente conocido como la porción que provee la energía de sanación y protección. En parashás anterior pudimos ver que una serpiente de bronce sanaba. Y déjeme decirle de que eh, serpiente, que es Nahar, y Nehoet, cobre, es la famosa serpiente de cobre que estaba en el desierto y que sanaba. Y por eso es que los médicos tienen este signo de sanación. Con esto, entonces, antes de comenzar ya con los temas de esta parasha, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar con el comentario y vamos a hacer entonces una síntesis de los temas. ¿Cuáles son los temas que hay aquí? Bueno, vemos aquí el celo de defender el honor divino, el pacto de paz que hace Hashem con Pinja. Vemos aquí que se hace después que hubo una mortandad, se hizo un censo de la población. Vemos aquí leyes de la herencia. Aquí vemos pues el capítulo donde se habla de las hijas de Zelofá. Vemos también aquí los conceptos, hablan de los conceptos del Corban Tabín, del Corban Musaf en las fiestas. Eh, Aquí Hashem le da la orden a Moshe que vea la tierra de Israel, pero que no la va a pisar, pues, no va a entrar. Eh, Finalmente Moshe pide al Eterno que le designe un líder que lo reemplace y al final escuchamos el mandamiento de escuchar el sonido del shofar en Yom Teruah, es decir, Rosh Hashanah. Vamos entonces con el comentario. Y la parashá, la enseñanza que nos toca hoy, es cuál es tu motivación al hacer cualquier cosa o algo. Cuando tú haces X circunstancia, cuando tú das una sedaca, ¿cuál es tu motivación de dar la sedaca? Cuando tú regañas a tus hijos, ¿cuál es la motivación? ¿Qué está detrás de todo esto? Cuando tú te quieres corregir a alguien, cuando tú juzgas a alguien, ¿cuál es realmente tu motivación? Así que ya con esto en mente, entonces vamos a hacer la oración del estudio de la Torah. Bendito eres tu eterno, sobre el universo, creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias por habernos dado el mandamiento de estudiar tu Torah. Todo esto, Señor, por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén. Como saben, la parashá lleva el nombre de Pinja, que es una de las hazañas más impresionantes que tenemos en la escritura. Ya que Pinja hizo un acto que se le confirió un pacto de Shalom, como dice Números 25:2. La pregunta es, ¿por qué Pinja fue recompensado por matar a dos personas? La verdad que puede parecer irónico en una sociedad como la nuestra, que se recompense a alguien por un asesinato violento, como el que estamos viendo aquí, y se le dé un pacto de salón. Por supuesto, sabemos que shalom no solo significa paz, sino completo, protección.
eh, retribución, una cantidad de cosas, ¿sí? Algo impresionante. Eh, pero vamos a ver qué pasó aquí. Usted sabe que los que leyeron la parashá se dan cuenta de que es un acto de fornicación en masa. Eh, Resulta de que los hijos de Israel comienzan a hacer actos de fornicación con las mujeres paganas. Bueno, esto es por lo que pasó. Se recuerdan cuando Bilán le dice a Balac que por favor, ¿verdad? Si quiere hacer pecar a los hijos de Israel, que agarrara a las mujeres más hermosas de Moab y que seduzcan a los hombres para que los hombres puedan caer en la tentación, ¿no? Y de esa manera hacer que no solamente cometan actos de eh, sexuales incorrectos, sino que también los llevan a la idolatría. Por lo tanto, primero las mujeres hicieron actos de fornicación con los hombres, es decir, provocaron el acto de fornicación. Y usted dirá, bueno, ¿cómo cayeron? Bueno, según los Midrash, ¿verdad? Se decía, ¿no? Todo estuvo muy bien planificado. Que los hijos de Israel iban a comprar cosas, ¿no? Comida, tela, cualquier mercancía. Y al frente, ¿no? Al frente ponían cosas muy bonitas, ¿no? Y vamos a suponer que hubieran telas o que hubieran frutas o que hubieran... Y estaba una viejita en el frente. Y la viejita convencía a los, no, pero mira esto y tal. Pero adentro tenemos cosas más baratas. Cuando ellos entraban, ¿verdad? Entonces las agarraban a estas mujeres hermosas, y los hombres ahí caían, ¿verdad? Para que vean, pues, ¿sí? Porque claro, había un mandamiento de no tener contactos con mujeres, pero con las mujeres viejitas había, o sea, no era el mandamiento para las mujeres viejitas. Por lo tanto, caen en esto, pues. Entonces comienzan actos de fornicación, comienzan estas mujeres a ir llevando a estos hombres, y el segundo paso fue que empezaron a participar en sus ritos idólatros, ¿no? Cuando los emborrachaban, entonces mira, empezaban a danzar, a estos, a hacer todo tipo de acciones, y finalmente, ¿no? este, los ponían a qué? A que adoraran a estos dioses. Entonces cometían entonces fornicación. Resulta de que un príncipe, un nazi de Israel, llamado Sinri, conoció a Cosby, que era la hija de uno de los, unos dicen que era la hija de Balak. Y ya la cosa había llegado a niveles tan altos que esta pareja tuvo la caradura de fornicar delante de todos los hijos de Israel en el Mizcán. Ya no era ya ante los ídolos de ella, sino antes, como hacer un acto en público, ante su Dios, pues. Estos hombres tenían este problema, y cuando Pinja vio aquello, se levantó en medio de toda la congregación. Fíjate que Pinja, ¿qué vio? Bueno, vio lo que estaba pasando. Y vio también que ni Moshe, ni Aarón, ni absolutamente nadie hizo nada. Se levantó entre medio de la congregación y tomó una lanza en su mano por detrás del príncipe de Israel y le clavó la lanza a los dos por el vientre. Lo que se sobreentiende de que estaba uno arriba de otro haciendo las relaciones sexuales, es decir, que los mató con su lanza en el pleno acto sexual,
dentro del territorio del Mizcán. Al hacer, cuando ellos comenzaron a hacer este acto de fornicación entre el Mizcán, empezó a haber una mortandad entre los hijos de Israel. Y solo en el momento que Pinja mató a estos dos degenerados, cesó la peste sobre los hijos de Israel. Esto causó que la ira del Eterno se encendiera contra Israel y una enorme plaga cayera sobre cada uno de los que estaban haciendo estragos, que murieron ese día 24,000 personas por este acto que estaban haciendo Zimri y Cosbi. Por lo tanto, Pinja, por medio de su acto, primero salvó al pueblo y provocó la santificación del nombre del Eterno. La pregunta es, ¿cuál fue la motivación de Pinja? Recuérdense que esta es la enseñanza, ¿no? Aunque podemos aprender muchas cosas, pero estamos llevando a la cuestión de cuál la motivación. Odio personal, rencor en su corazón, o fue resentimiento en su alma, aborreció, aborrecimiento en su corazón. ¿Qué era lo que... o le tenía rabia a Simri? No sé, no sabemos. No sabemos hasta este momento, pero déjeme decirle que absolutamente nada de eso tenía Pinja. Y esto es una reflexión para nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos que preguntarnos nosotros cuando hacemos algo, tanto pequeño o una cosa tan grande como esta, ¿cuál es tu motivación? Analízate. Creo que estos son cosas que cuando nosotros hacemos, ¿por qué tú das, por ejemplo, ofrendas, por decir algo? ¿O por qué tú ayudas al prójimo? ¿O por qué tú castigas a tu hijo? ¿O por qué tú ayudas al vecino? Si hay una motivación, ¿cuál es tu motivación? La pregunta es que nos tenemos que hacer aquí ahora es ¿cuál es la motivación de Pinja? La Torah nos dice que Pinja, dijo el Eterno, hijo de Eleazar, hijo de Aarón Cohen, ha vuelto atrás mi cólera, mi celo sobre los hijos de Israel, al vengar mi celo en medio de ellos y consumí a los hijos de Israel por mi celo. Así que vemos aquí que Pinja hizo fue vengar el celo de Hashem. Aquí hay dos cosas que hay que entender. Número uno, en la Torah dice que hay que vengar, que no podemos vengarnos. Y Pinja hace aquí un acto de vengar el nombre de Hashem o vengar el celo de Hashem. ¿Qué significa mi celo? En el contexto, mi celo significa que Pinja sintió, cuando vio aquello, sintió lo mismo que el Eterno sentía. Hasta el punto que se hizo un ejat con Hashem en el momento que él analizó la situación. Sintió entonces un arrebato, no de ira, no de resentimiento, no gritó, no hubo odio, sino un celo por el honor del nombre de Hashem. Y tomó la lanza y ajustició a ambos, al hombre con la medianita, en el mismo acto de su fornicación. Por lo tanto, Pinja hizo esto, la motivación fue por el honor al nombre de Hashem. O también lo podemos decir, lo hizo porque se estaba haciendo Hilul Hashem. Ya vamos a explicar qué es Kiddush Hashem y qué es Hilul Hashem. Ya vamos a explicar esta situación. Por lo tanto, al vengar mi venganza, él expresó la ira que el Eterno debía demostrar. Como ninguno de los líderes tomó la decisión, ¿no? Él tomó la decisión. Ahora, déjeme decirle algo, aquí hay que entender algo. Pinja era un juez, de que inclusive era uno de los hijos, como dice aquí,
de Eleazar, hijo de Aarón Cohen. Así que tenía sus actos, era un juez de Israel, pero no tenía el permiso de ser Cohen Gadol, porque él había nacido antes de que Eleazar se casara con su esposa, y por lo tanto ya había, cuando se le entregó, era de otro matrimonio, cuando se le entregó el sacerdocio a Eleazar, ya había nacido Piña. Bueno, entonces como él hizo esto por el honor al nombre de Hashem, los sabios indican que Pinja sintió en ese momento la misma esencia que tiene el Eterno. Ahora, ¿cuál es la esencia del Eterno? Sabemos que el Eterno tiene atributos. Por lo tanto, Pinja juzgó y actuó con la misma cabana que el Eterno sentía. Juzgó con el equilibrio perfecto entre la bondad y el rigor, que es uno de los aspectos que el Eterno tiene, uno de los atributos del Eterno cuando Él está juzgando. Miren, para que más o menos entendamos esto, ¿verdad? En las ofrendas que se llevaban, si tú llevabas una vaca, esto representaba el atributo de la bondad. El carnero representaba el rigor de la justicia y el cordero la misericordia. Por lo tanto, los sabios han interpretado que cuando tú das ofrenda, cuando tú haces obras de justicia, cuando tú ayudas a los demás, esto tiene que ser equilibrado o tiene que ser motivado entre una misericordia y entre la misericordia y el rigor. Y Hashem nos dice que debemos de juzgar correctamente, como dice en Devarim, y juzgará al pueblo con juicio recto. Ahora, ¿qué es juicio recto? En hebreo son las palabras mispat sedaká. Mispat sedaká, que significa justicia justa, pero con bondad y misericordia. Mire, como dice aquí en Jeremías 9:23, así dice el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza, más bien alábese en entenderme y conocerme, a mí que yo soy el Eterno, que hago, fíjate, de conocer a Hashem, fíjate lo que nosotros tenemos que entender y conocer a Hashem, que hago bondad, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me agrada, dice el Eterno. Nosotros debemos hacer bondad, juicio y justicia. Es decir, mispat sedaká. Cada vez que nosotros podamos hacer esto, podamos hacer o interpretemos una situación con bondad, juicio y justicia, estaremos sintiendo lo mismo que el Eterno hubiera hecho. Estamos imitando al Eterno. Sabemos que la característica del nombre del Eterno es el equilibrio entre la bondad y el rigor. Y esto lo podemos llevar por medio de la misericordia. Entonces, ¿cuál fue el resultado de aquella acción? Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que Pinha juzgó de manera con bondad, rigor y misericordia, equilibrado. El resultado fue que el Eterno le entregó el honor de ser parte de los Kohanim, dando un sacerdocio de paz, es decir, un Brit Shalom, una alianza de Shalom. Pinja hizo la paz entre la ira de Hashem y los hijos de Israel y cambió que el Eterno le entregara el Brit Shalom, una alianza de paz. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, realmente en Pinja tenemos una figura del Mashiach, señores, quien se encargaría de ejecutar las causas de las transgresiones entre los hijos de Israel y el Eterno. Y eso es lo que va a hacer el Mashiach. No estoy diciendo que Pinja es el Mashiach, sino un prototipo de Mashiach. Y nosotros debemos también ser prototipos de Mashiach. Cuando tú tomas esta actitud
de cuando vamos a hacer algo, lo hagamos con bondad, con la bondad, siendo bueno, con el rigor de la justicia, buscando que esto tenga un equilibrio, pero tenemos que tener misericordia, porque cada vez que usted no use la misericordia, lo más seguro es que usted juzgue de manera incorrecta. Por lo tanto, señores, dicen nuestros sabios que los sufrimientos y las muertes de los sadiquín son obras de redención para Israel. Esto para entender la causa que hizo Yeshua HaMashiach. Y volviendo al tema, Pinja tuvo celo por el honor del nombre de Hashem. Él lo hizo por el honor del nombre de Hashem. Ahora, ¿qué es el honor del nombre de Hashem? Esto es lo que se conoce como Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem. Es decir, hacer obras que santifiquen el nombre de Hashem. Por supuesto, hay un mandamiento que dice que no profanará mi santo nombre. Es decir, de no profanar el nombre de Hashem. Y será santificado en medio del pueblo de Israel, porque yo soy Hashem tu Dios. Es decir, número uno, para santificar el nombre del Eterno, no puedes profanar su santo nombre. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa Hilul Hashem, que es básicamente quebrantar los mandamientos del Eterno y sobre todo quebrantar mandamientos en público. Y esto se conoce como Hilul Hashem. Como Hilul Hashem. Que por cierto, Hilul viene de la palabra Tejalelul, que es la raíz de Halel, que significa una situación de vacía. Por ejemplo, cuando un cadáver no tiene el alma, cuando está muerto se le dice Gilgal, porque le falta el alma. Hilul Hashem es la carencia de Dios en la vida de una persona. Y en público, ante de 10 personas. Cuando usted hace un acto incorrecto delante de 10 personas, usted está haciendo Hilul Hashem. Aquí, en el caso de Sinri y Cosby, hicieron un acto de Hilul Hashem ante muchas personas. Y estaban profanando el nombre de Hashem. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, vino y como estaban profanando el nombre de Hashem, santificó el nombre de Hashem, matando a estas dos personas. La prohibición de Hilul Hashem tiene que ver con nos enseña a no hablar mal en contra de Hashem. O sea, hablar en contra, decir que ¿por qué Dios permite tal cosa? Eso es Hilul Hashem. Cuando usted dice, no, porque Dios permitió eso, Hilul Hashem, y lo hacemos acá ratito. ¿Por qué Dios no metió su mano? O le dice, Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Hilul Hashem. Porque Hashem es un juez justo. Y si el Eterno permite algo en nuestras vidas, es por algo, señores. Es por algo. Eso es lo que les quiero decir. Tenemos que tener cuidado haciendo Hilul Hashem. De no hablar nada. Cuando te pase algo malo, entonces, no busques diciendo, ¿por qué estás permitiendo esto, Eterno? No. Otra cosa es disminuir la majestad de alguna manera. Es decir, de él o de alguna de sus criaturas. Cuando tú hablas mal de la naturaleza, tienes que, de alguna manera, o estás disminuyendo la majestad del Eterno. Hay gente que a Dios lo quiere, como decirle cosas, por ejemplo, usted ve que le dice chucho, ¿no? ¿No? A Dios. Es un diminutivo, algo que se le da, pero está quitándole, disminuyéndole la majestad. Recuerden que está hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pues, ¿no? Este es como lo mismo, cuestión de que a veces los niños, cuando los padres son muy amigos, tienen que recordar que al final son sus padres, no pueden
no pueden decirle cosas incorrectas a los padres, porque a pesar de que se comporten como amigos, realmente siguen siendo sus padres. Eso no le podemos quitar, igual nosotros no podemos quitarle la majestad a nuestros padres, es decir, el honor a nuestros padres, porque cuando le quitamos el honor a nuestros padres, entonces cometemos el Ul Hashem, porque le estamos quitando ese concepto que Dios ha hecho eh, con relación a nuestros padres. Y nosotros, con nuestra actitud, también podemos quitarle la majestad del Eterno. Eh, por lo tanto, no usar palabras que afecten su reverencia, no nombrar incorrectamente el nombre del Eterno, diciéndole otros nombres, que eso sería incorrecto. Y por supuesto, por mi andar, por la manera como yo me muestro en público, ¿verdad? Puede ser que la gente hable mal de Hashem. Mire, esto es muy importante. Le digo una vez, ¿no? En mi compañía íbamos a contratar a alguien, ¿no? Y teníamos en la mesa, estábamos el gerente general, estaba yo como jefe de operaciones, en aquel instante yo era jefe, y estaba el gerente de operaciones. Y en la reunión empezaron bueno, a debatir esto, mira, pero en empezaron a ver, y a mí se me ocurrió, ¿verdad? Decir, que había un candidato, mira, este candidato dijo que era cristiano, me parece que esto es algo bueno. Bueno, señores, les voy a decir que quedé pasmado cuando me dijo uno de los gerentes, cristiano, esos son los peores. Y empezó, señores, a decir todo lo que él había hecho, todo lo que él había este, eh, pues vivido con la gente. Piden permiso porque tienen que ir para un no sé qué. No pudieron venir ayer porque tuvieron una vigilia. Y todo lo hacen en nombre de Dios. Y bueno, resulta de que me contó otras cosas increíbles, ¿no? Que no sé si fueron verdad o mentira. Pero lo que les digo yo es que a veces con nosotros, como creyentes, somos creyentes buenos dentro de la comunidad, pero fuera de la comunidad o en nuestras casas, bueno, la cosa es totalmente diferente. Y estamos haciendo Hilul Hashem, pues. Estamos haciendo Hilul Hashem. Eh, por lo tanto, ya sabemos que Hilul Hashem es quebrantar los mandamientos del Eterno en público. En público. Que lo vean otras personas. ¿Verdad? Mire, hay algo interesante en todas estas cosas porque llegamos al concepto de la cualidad del Canaut, que es el celo. Canaut, que es la palabra caná, que viene de celo, siempre hace alusión sobre el castigo a quien transgreden los mandamientos. Generalmente, cuando el Eterno dice que siente celo, es aquellas personas que transgreden sus mandamientos. De alguna manera están haciendo Hilul Hashem. Como dice en Éxodo 25, no adorarás ni servirás, porque yo el Eterno soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad sobre los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen. Y aquí está la palabra caná, que es celo. Si vemos aquí el concepto en que cuando Hashem siente celo, es porque va a castigar a alguien. En Josué 24:19 dice, que no podréis servir al Eterno porque Dios es un Dios santo y es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Volvemos aquí entre celo y pecado. En Deuteronomio 32:16 le dice, le provocaron a celo con dioses extraños, con abominación, le provocaron su ira. Nos damos cuenta que en los tres, sobre todo los pecados de idolatría, son pecados que provocan el celo de Hashem. Ahora, ¿qué es sentir el celo de Hashem? Hay un precepto
que nos encomienda conducirnos de la misma manera que se conduce a Hashem, es decir, imitarlo. Y debemos meditar la cualidad de Canaut Leshem Shamaim, el celo por causa del cielo o por causa de Dios. Cada vez que usted vea Shamaim o del cielo, por ejemplo, que dice por el cielo, estamos hablando de Hashem, de Hashem. Por ejemplo, cuando yo digo con el permiso del cielo, estamos diciendo con el permiso de Hashem, para aquellos que no hayan entendido esa expresión. Por lo tanto, señores, vemos aquí que cuando, hablando de esto, de lo que sintió Pinja, ¿verdad? Mire, Pinja se da cuenta que el pueblo comienza a prostituirse con las mujeres de Moab. El pueblo participa entonces en sacrificio pagano, ¿verdad? El pueblo se arrodilla frente a los dioses de Moab y Israel se apega a la idolatría, ¿no? Y vio Pinja que nadie hizo nada, y cuando él vio que ya rebasó el vaso, que fue que quisieron hacer relaciones sexuales con un concepto de idolatría en el Mizcán, entonces tuvo la valentía de realizar un acto tan dramático que inclusive sin contar con el apoyo de un tribunal, porque para matar a una persona hay que juzgarlo, ¿ah? Si no, está inoperante. Mató nada más y nada menos que a un príncipe de una tribu y expuso que toda la tribu quisiera matarlo, lincharlo y vengar a su príncipe. No solo mató al príncipe de Israel, sino que también tuvo el valor de matar a una princesa de otro pueblo, arriesgándose a que el rey de Midán lo quisiera matar porque decían que era su hija. Esta actitud le llevó que delante de todos, y lo hizo públicamente, y enseguida después de esto, la plaga se detiene. Por supuesto, el hecho de que se haya detenido la plaga, ¿verdad? Definitivamente hizo la voluntad de Hashem. Y porque Hashem conoce los pensamientos y las intenciones de las personas, y en el momento que Pinja fue como un Mashiach, ¿verdad?, que trajo redención al pueblo, Pinja salvó al pueblo de Israel, señores, en ese momento. Y murieron 24,000 personas. Y pudieron haber muerto muchísimo más. Por eso que se le otorgan dos recompensas. Una respecto a la actitud hacia el Eterno y otra respecto a la actitud hacia el pueblo. Y cuando tú tomas decisiones, tienes que ver tu actitud hacia Dios y tu actitud hacia la persona que tú estás juzgándola, por ejemplo. Por ejemplo, con la actitud hacia Dios se le implica, se le da un sacerdote eterno, porque él no podía ser sacerdote, no era sacerdote, por esto demostró que tenía a Hashem presente, que tenía la cualidad de la Kavanat, de la de Bekut, de su mismo sentir con el Eterno. Por eso es que le dieron el sacerdocio eterno, señores. Segundo, con respecto a la actitud hacia el pueblo, le otorgó un pacto de paz. Esto refleja que vimos ahí que lo que hizo Pinja fue santificar el nombre del Eterno, y que le dieron un pacto de shalom porque pudo detener la peste, y no solamente eso, sino que el Eterno, para protegerlo, ¿verdad?, puso una marca en él que ningún ser humano lo podía matar. Resumen, Pinja actúa pragmáticamente y no es una persona cualquiera, era un juez. Observa la situación, tiene bien clara la voluntad del Eterno y actúa con valentía. Siente el celo de Hashem y también por el pueblo. Esto es lo que Pinja ha hecho y que hemos visto. Ahora, quiero explicarles algo. Sí, porque ¿cuál es la motivación? Porque hubo un evento en Israel hace unos 20, 30 años atrás, que fue el asesinato del presidente Isaac Rabin, que tuvo más o menos esto sucedió en el año 95, en una concentración en el apoyo de los acuerdos de Oslo que él había firmado.
en una plaza llamada, creo que los Reyes de Israel, en Tel Aviv, ¿verdad? Un asesino ultranacionalista de nacionalidad israelí, si era israelí, llamado Yigal Amir, se opuso radicalmente a la iniciativa de paz de Rabin y particularmente a la firma de los acuerdos de Oslo. Amir esperó a Rabin en un estacionamiento de esa plaza, que ahora se llama Plaza Rabin, y disparó 2 veces contra Rabin con una pistola y lo mató. La pregunta es ¿por qué lo mató? ¿Cuál era su motivación? Vemos que aquí hay se parecen mucho las historias y por eso es que traigo a colación esto. Porque ¿qué es un ultranacionalista israelí? Este señor Amir, de apellido Amir, viene de la escuela de pensadores o es un discípulo del famoso eh, Ernst Gellner, que decía que es el padre del nacionalismo, que decía que el nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber una congruencia entre la unidad nacional y política, es decir, que tiene que haber entre eh, la política y la unidad nacional deben de ir a la par. Y decía algunos principios, el principio, por ejemplo, de la soberanía nacional, que mantendría que la nación es la única base legítima para el Estado. De hecho, el Estado está sobre el ser individual. Y esto lo ha tomado muchas de los partidos políticos de las tendencias de izquierda. Pues, ¿no? El principio de nacionalidad, ¿verdad? Dice que mantendría que cada nación debe formar su Estado y que las fronteras del Estado deberán coincidir con las de la nación. Esto quiere decir de que no pueden perder territorio. Ahora, Amir se había puesto enérgicamente la iniciativa de paz de Rabin, particularmente por la firma de los acuerdos de Oslo, porque sentía que la retirada de Israel a Cisjordania negaría a los judíos, número uno, que perderían la herencia bíblica de la tierra de lo que habían reclamado mediante un establecimiento de los asentamientos. Segundo, Amir había llegado a creer que Rabin era un Rodef, es decir, un perseguido, que ponía en peligro la vida judía. Eh, Esto les digo, eh, ¿por qué nombro esto? Porque es que a Amir se le ha querido achacar que él hizo un celo de Dios y mató a Rabín porque estaba entregando las tierras de Israel, ¿no? No vamos a entrar a la discusión, ¿no? Porque de repente pueden haber particularidades que usted dirá, bueno, Amir tenía razón o no tenía razón. Pero lo que quiero decir es que el concepto de Din Rofes es un concepto de la ley judía que permite matar a una persona que tiene la intención de dañar o matar o de afectar al pueblo. Amir creía que estaba justificado por el concepto de Din Rofes, que significa ley del perseguido, para eliminar a Rabin como amenaza para los judíos en todos los territorios. Pero cuando tú lees el concepto de Din Rodef, perdón, solo aplica a un acto espontáneo, mientras que esto tiene que ver con un acto espontáneo, parecido basado en lo que hizo Pinja. Mientras que Yigal Amir planeó este asesinato durante años, señores. Creo que aproximadamente 2 años. Por lo tanto, no fue algo espontáneo, fue algo premeditado con alevosía por 2 años, ahí carburando eso hasta que mató al hombre. La ley del Din Rodef, o ley del perseguido, solo pretende salvar a una víctima potencial de una muerte eminente. Y no hay absolutamente ninguna prueba
de que retirarse de ciertos territorios conduzca directamente a la muerte de algún judío. Pero, por supuesto, puede haber que hoy en día digan, mira, porque se retiraron, ahora los cohetes llegan más cerca, etcétera, etcétera, pero no era el concepto ni la manera para exponer, para decir que era igual que Pinja. Eh, y usaron todos estos argumentos en el caso de Pinja para decir que Amir había matado a Rabin por este concepto. Bueno, al final Rabin ha sido sentenciado a cadena perpetua. No lo mataron, sino que le dieron cadena perpetua. Mire, debemos de tener en cuenta, porque estas cuestiones que a veces cuando uno quiere hacer actos actos de justicia en nombre de Hashem, hay que tener muchísimo cuidado, porque debemos tener en cuenta que vivimos dentro de una sociedad y no todo el mundo tiene el mismo pensamiento. Estamos a veces inmersos en una comunidad y nuestros actos son observados por todos, señores. Quienes no saben que hay dentro de no saben lo que está en nuestro corazón, debemos tener muchísimo cuidado de no provocar que con nuestras actitudes se saquen conclusiones equivocadas de nuestros actos y terminemos haciendo Hilul Hashem. Es por ejemplo como esto. Pues. Vamos a suponer que una persona la operaron recientemente y no ve muy bien. Y resulta de que viaja en un colectivo sentado en el primer asiento y se sube un ancianito o una ancianita y él no le cede el asiento. Ahora, difícilmente la gente va a pensar, pobre de esa persona, que hace poco le operaron de la vista y no pudo ver al anciano que se subió al colectivo. Obviamente usted sabe que no va a ser así, porque no es la manera como el mundo trabaja. Seguramente pensarán todo lo contrario. Ahora, decir nosotros que no me importa lo que piense el mundo es una espada de doble filo. Sí tiene que ser, tú tienes que hacer todo lo posible porque la gente no haga Hilul Hashem por ti. No para que cuando las personas digan creyentes, cristianos, judíos, mesiánicos, como lo llamen, no digan no, si esos son los peores. Pero lo que les quiero decir es que cuando usted su actitud, su motivación hacia las cosas sea correcta, entonces si después la gente va a hablar, porque la gente habla por hablar, entonces bueno, pero ya usted limpia su sangre de esa persona. Pero hay que reflexionar que cuando mayor es nuestra responsabilidad como creyentes, de no provocar que con nuestros actos, pensamientos o comentarios negativos se genere Hilul Hashem, señores. Debemos que nos importe el qué dirán. Debemos aumentar siempre en enaltecer el nombre de Dios, en ayudar a la gente, en ser amable, respetuosa, saludar con educación, dar gracias, pedir permiso, no gritar a nadie en las calles, no ser arrogantes con las personas. Cuando le hablamos la palabra, no agarrar a las personas pensando que como no conocen nada, entonces los quieres vejar, ¿verdad? No, absolutamente no. El conocimiento de la Torah no es para vejar a nadie ni para hacer sentir mal a las personas, sino para qué? Para que las personas conozcan al Dios único, Dios verdadero, para que ellos se apeguen a Hashem y conozcan la Torah y conozcan los principios establecidos y cuáles son los mandamientos que tienen que tomar y que ellos también se apeguen al Eterno, porque una de las funciones más grandes que tenemos es que apegar a la gente al Eterno. Eso trae santificación al nombre del Eterno. No comportarnos con prepotencia y arrogancia, dando una imagen desagradable de nuestra comunidad. ¿Cuál es tu motivación cuando le hablas a una persona? ¿Hundirlo? Si cuando le hablas a otro que ha pecado, ¿es para hundirlo? No, ¿es para qué? Para sacarlo de ahí, señores. Como dijo Yeshua, que él había venido para los enfermos, no para los sanos. Eso es algo muy importante. Debemos ir
al que está necesitado, al que necesita una ayuda, al que está enfermo, al que está preso, etcétera, etcétera. Debemos tener conciencia, ¿verdad? Este, cómo nosotros podemos influenciar con nuestros actos, cómo podemos influenciar a las personas, ¿no? Y de alguna manera, señores, con buenos modales, con buen comportamiento, con refinación y delicadeza, como corresponde, como si nosotros fuéramos los hijos de un rey, señor. Kiddush Hashem, ¿verdad? ¿No? Que es la santificación del nombre del Eterno, es negarse a quebrantar un mandamiento, señores, incluso bajo la fuerza, ¿no? Hasta estar dispuesto a dar nuestra vida por no quebrantar un eterno. Por cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, vemos con el Rey Nabucodonosor, decía que negaran a Hashem, que adoraran a otros dioses, y ellos prefirieron que los metieran a un hueco, a un horno, y que fueran quemados a adorar a otros dioses. Se les es permitido, señores, a una persona a quebrantar todos los mandamientos a fin de salvar su vida, incluso la suya propia. Pero nos dicen los sabios que hay 3 pecados que uno debe escoger la muerte antes de cometer estos pecados, que es la idolatría, relaciones sexuales prohibidas y asesinatos. Señores, cuando nosotros, ¿verdad?, públicamente actuamos más allá de los niveles esperados, profanamos el nombre del Eterno, ya que la gente perderá el respeto por el Eterno, por la Torá y por la misma. Nosotros debemos evitar cualquier acción o palabra que pueda causar una mala impresión y profanar el nombre de Hashem en los ojos de los otros. Para terminar, la intención de Pinja, ¿verdad?, era apaciguar la ira del Eterno contra los hijos de Israel y evitó que Hashem en su celo los exterminara. Y ayudó a reparar con el error cometido, es decir, hizo ticún por ellos. Cada vez que tú hagas algo malo, debes repararlo de alguna manera, ayudar a reparar. Finalmente, señores, su kavaná, su intención era correcta, su motivación era la correcta, y es la motivación que nosotros tenemos que tener, una motivación correcta, que es ayudar al prójimo sin ninguna agenda escondida. Es decir, no dar para que dar a ayudar al pobre para que digan que uno es bueno, o hacer actos de caridad o actos de justicia para que la gente diga que tú eres bueno. No, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tú quieres santificar el nombre de Hashem. Tú quieres que el nombre de Hashem sea engrandecido. Este debe ser la motivación de todo lo que tú hagas. Debes de imitar a Hashem. ¿Para qué? Para poder entonces que la gente vea a Hashem en ti. Que cuando tú das algo, la gente vea a Hashem. Cuando tú emites, cuando tú eres bueno con las personas, cuando eres misericordioso, cuando perdonas, entonces la gente va a ver la gran misericordia, la gran bondad y la gran sentido de perdón que Hashem tiene con nosotros. Así que nosotros, de esa manera, podremos entonces tener recompensas muy grandes como las que tuvo Pinja. Tal vez nunca te vas a encontrar en una situación como la de Pinja, pero probablemente te vas a encontrar con situaciones en tu vida donde debes de actuar correctamente para no hacer Hilul Hashem, sino que debes de santificar el nombre de Hashem a todas las personas que te vean. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y le dé mucho shalom, entendimiento en todas estas cosas. Shabbat shalom para todos.